Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuáles son las consecuencias de pagar la seguridad social sobre un salario mínimo de un trabajador que devenga mensualmente 2.500.000? Bueno, antes de hablar sobre las consecuencias de esa evasión, porque eso en realidad es la evasión a seguridad social, primero veamos qué valores hacen parte del salario, ¿sí? Y que por lo tanto, al ser parte del salario mismos, se debe realizar la cotización a seguridad social y se deben de tener en cuenta al momento de pagar prestaciones sociales. Entonces, dentro del salario se entiende que se constituye, el salario está constituido por las horas extras, ¿sí? Por el salario fijo o variable que se pacte, por las comisiones hacen parte del salario. Todo esto lo van a encontrar en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece que esto que les estoy mencionando hace parte del salario, ¿sí? Las horas extras, las comisiones, los pagos en especie, cuando se pacta un salario en especie, que recordemos no puede ser superior al 50% si es un salario superior al salario mínimo, y si es un salario mínimo no puede ser superior al 30%, ¿sí? Ese pago en especie hace parte del salario y entonces tengo que pagar seguridad social y prestaciones sociales sobre ese dinero de pago en especie. Y por último, las bonificaciones periódicas, ¿sí? Hay, digamos que se puede observar que en muchas ocasiones ocurre que las empresas pactan con el trabajador que les van a entregar unas bonificaciones que no van a constituir salario y por lo tanto no se paga seguridad social ni prestaciones sociales sobre ello. Pero entonces hay que tener cuidado sobre esas bonificaciones porque ya la Corte Suprema de Justicia, de forma reiterada, no en un fallo, sino en múltiples fallos, ha establecido que cuando esa bonificación, llámese auxilio, llámese ayuda, cuando ese dinero se le está pagando al trabajador como retribución directa del servicio prestado, cuando esa bonificación, ese auxilio es habitual, es decir, que se da cada mes, o sea, cada 15 días, o se da cada 6 meses o cada año, si hay una habitualidad, el trabajador ya sabe que va a recibir ese dinero, ¿sí? Entonces, en la retribución directa del servicio prestado. 2, que sea algo habitual. Y 3, que ese dinero que le estamos entregando al trabajador, esa bonificación que le estamos entregando al trabajador, entra al patrimonio del trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Que él se puede gastar el dinero en lo que él quiera, no es para realizar alguna labor en su trabajo, sino que es para él poder desempeñar, sino que es para que él lo pueda utilizar en lo que él quiera. Entonces, en este caso, cuando estamos ante una bonificación con estas características, esa bonificación hace parte del salario, independientemente de lo que se haya pactado, ¿sí? Por acá les tengo un fragmento de una de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en donde se hace énfasis en eso. Dice que cuando hay una contraprestación directa del servicio, ese pago hace parte de la contraprestación directa del servicio, no puede el empleador, a través de acuerdos, digamos, quitarle el carácter salarial que tiene esa bonificación. Por eso esas bonificaciones hay que, digamos, utilizarlas con mucho cuidado, de la mejor forma y tener asesoría frente a cómo se van a pagar para no tener problemas a futuro. Entonces, frente a la pregunta, ¿qué consecuencias hay de, digamos, pagar seguridad social sobre un salario mínimo y que el trabajador gane 2.500.000? Son las siguientes, son 4. La primera es que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, la UGPP, puede iniciar una investigación en contra de la empresa por no pagar sobre el salario de esa persona. Recordemos que la UGPP es una entidad que ya viene hace muchos años revisando si las empresas están cotizando a seguridad social como debe ser, ¿sí? Ellos se dan cuenta con la información exógena que se envía a la DIAN
ellos cruzan la información con seguridad social y ahí es donde ellos se dan cuenta que ese trabajador realmente no ganaba el salario mínimo, sino que ganaba más. Y ahí es donde la UGPP entra a investigar. Cuando ellos investigan y encuentran que hay evasiones, irregularidades, ellos sancionan, ¿sí? Tienen unas sanciones, tienen que pagarse intereses de mora y pues el aporte. Entonces, puede ser una sanción cuantiosa la que puede generar ese comportamiento por parte del empleador. La segunda consecuencia es que ese trabajador podrá demandar al empleador a futuro, ¿sí? Cuando se termine la relación laboral, podrá demandar al empleador para que se ordene la reliquidación de las prestaciones sociales, porque si no se está teniendo en cuenta en seguridad social, es muy probable que tampoco lo estén teniendo en cuenta para pagar primas, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones. Entonces el trabajador podrá demandar, ¿sí?, a ese empleador y solicitar que le paguen ese dinero que no le pagaron, ¿sí?, que no le tuvieron en cuenta, se lo reliquiden y se lo paguen, ¿sí? El tercero, en caso de que no haya llegado la UGPP a la empresa y la UGPP no se haya dado cuenta y no haya iniciado la investigación, ¿sí?, de todas maneras el trabajador también puede demandar solicitando el pago de ese dinero que no se tuvo en cuenta en sus aportes, principalmente en los aportes a pensión, que es algo a futuro que necesita el trabajador. Y por último, cuando ese empleador sea condenado a pagar esas reliquidaciones, un juez también va a condenarlo a pagar sanción moratoria. ¿Qué es la sanción moratoria? Es una sanción que tienen los empleadores cuando los empleadores no pagan las prestaciones sociales de forma completa en el tiempo que tiene que ser, ¿sí? Entonces, en este caso, como estamos viendo que no se pagaron esas prestaciones sociales como debe de ser, pues eventualmente podrán ser sancionados con la sanción moratoria, que es un día de salario por cada día de retraso. O sea que si el empleador se acabó la relación laboral y no le pagó las prestaciones sociales completas, y si supongamos pasó un año, pues entonces ya lleva acumulado un año de salarios que tendrá que pagar como sanción. Entonces, respondiendo a la pregunta de cuáles son las consecuencias de pagar sobre un salario mínimo cuando el salario es diferente, pues son múltiples y todas son sanciones económicas que pueden resultar ser cuantiosas.